una mononeuritis óptica, que se produce por tres factores que hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que escucha decir que alguien tiene 20 de presión y dice que está con glaucoma. Solo la presión intraocular es el signo más orientador hacia un glaucoma, la presión intraocular elevada. Pero no siempre. Hay veces que hay hipertensión ocular sin ser glaucoma. O hay gente que tiene presión normal y tienen glaucoma de presión normal. Entonces, uno de los factores, aumento de la presión intraocular, daño del campo visual, alteración del campo visual y daño del nervio óptico. 3 factores son para decir esta persona tiene glaucoma. 2 de los 3 ya es suficiente. Por ejemplo, alteración del campo visual y daño del nervio óptico, aunque no haya presión alta, ya pensamos en el glaucoma. ¿A ver? O alteraciones del campo visual, ¿no? Y alteraciones del nervio óptico sin daño con daño del campo visual y alteraciones del nervio óptico sin alteración de la presión intraocular. Vamos a ir viendo mejor. Es por alteraciones, muchas veces es por alteraciones en la formación del humor acuoso. Ya saben, el humor acuoso, ¿no? Se forman los procesos ciliares por un mecanismo de ultrafiltrado en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, se produce el humor acuoso. Y este humor acuoso se forma y pasa en los procesos ciliares, pasa a la cámara posterior, se acumula ahí, a través de la pupila pasa a la cámara anterior. Hasta ahí, este líquido cumple la función de nutrición y lubricación de las estructuras intraoculares no vascularizadas. A partir de ahí pasa por la malla trabecular, en el ángulo de la cámara anterior, a la circulación sistémica por el canal de Slem. Esta es la vía. Aquí se forma, cámara posterior pasa, por la pupila a la cámara anterior, la malla trabecular, canal de Slem y a la circulación sistémica. Esa es la vía del humor acuoso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber ese mecanismo de salida y de formación, porque el equilibrio entre los dos es lo que da la presión intraocular entre 10 y 20, que es normal. Si no pasa la malla trabecular, el humor acuoso, va a subir la presión intraocular, porque se sigue formando la cantidad normal. Tres vías hay de eliminación del humor acuoso. La vía convencional, que es por la malla trabecular, la vía no convencional o segunda vía, que es la vía uveoescleral, que es esta, que es en menor cantidad, y el intercambio entre la zona vascularizada del segmento anterior, del iris y del cuerpo ciliar, es la tercera vía. Entonces los canales colectores, plexos venosos esclerales, epiesclerales y plexos venosos conjuntivales y al sistema circulatorio. ¿Por qué se produce el glaucoma? Pues el glaucoma se produce en 2 teorías, la teoría mecánica y la vascular. La teoría mecánica dice que el aumento de la presión intraocular produce una depresión de la lámina cribosa acá por donde salen los axones de las células ganglionares a formar el nervio óptico y produce un daño de los axones, por lo tanto produce daño de la neuritis óptica por presión. Y la teoría vascular dice que el aumento de la presión intraocular produce una disminución del flujo sanguíneo en la cabeza del nervio óptico, que produce isquemia crónica, daña las fibras y produce ceguera. Entonces, pero las 2 teorías son válidas. Los 2 mecanismos funcionan para producir el glaucoma. Y una vez que se instauró el glaucoma, hay una clasificación para que ustedes identifiquen qué tipo de glaucoma ven. Hay 3 tipos básicamente, los glaucomas primarios, los secundarios y los congénitos. Los glaucomas primarios pueden ser crónicos o glaucoma agudo. El crónico puede ser glaucoma crónico simple o congestivo, y el glaucoma agudo, que es otro grupo de los primarios. Los más frecuentes son los primarios crónicos simples. Tenemos los secundarios, que son debido a factores
a otro tipo de enfermedades o patologías que ocurren dentro del globo ocular. Y los congénitos por un mecanismo de alteración en la génesis de los ojos. Entonces, el más común de los glaucomas, no se olviden, glaucoma crónico simple. ¿No? En la etapa inicial, al comienzo, el paciente no siente nada y la presión intraocular tampoco aumenta mucho. La presión intraocular durante el día puede tener variaciones de 5 milímetros de mercurio. Si le toman ahora o después de una hora, puede cambiar un poco, 5 milímetros de mercurio. Y en la madrugada sube más, hace un pico la presión intraocular. Entonces, no hay aumento de la presión. Si va el paciente a las 6 de la tarde con 18 de presión, bueno, está normal, 18, porque 10 a 20 es normal. Pero en la madrugada está en 25, a lo mejor. Entonces esos factores hay que tomar en cuenta, ¿no? Y en la fase inicial no hay deterioro de la visión. En ninguna de las fases del glaucoma, excepto en la final, no hay alteraciones de la visión central. En los cambios de la visión periférica, el campo visual. Tampoco hay alteraciones en el fondo de ojo. Vamos a ver ahora qué pueden ver en el fondo de ojo. Ustedes que ya saben manejar el oftalmoscopio directo, ya saben, ¿no? Tienen que tener un oftalmoscopio, pero no para hacer pinta, para saber usarlo, hay que practicar. En el fondo de ojo hay excavación de la papila, aquí está. Hay una depresión de la papila, esta zona blanca que se ve como panal de abejas, es la lámina cribosa aquí de la esclerótica, que es por donde pasan las fibras, pero aquí está dañado, está atrófica esta zona, característico del glaucoma porque está empujando los vasos hacia la nasal. Cuando ustedes miran con el oftalmoscopio, los vasos, las arterias y venas centrales de la retina están empujados hacia la nasal y se presenta esta depresión blanca, que es normal cuando es circular y los vasos están en el centro, pero es patológica cuando es mayor y están empujando los vasos hacia la temporal, hacia la nasal, perdón. Atrofia de la papila es eso. Todos los daños que se van produciendo en las diferentes etapas del glaucoma son irreversibles. Todos los daños. Ustedes piden un campo visual, ahorita vamos a ver, el daño que van a encontrar no retrocede nunca más. Entonces, el objetivo del tratamiento del glaucoma es conseguir de que lo que queda no se dañe. Este es el campo visual. Son campos visuales computarizados que se hacen ahora, ¿no? Y donde se ven las alteraciones, se ven los escotomas cuando ya hay daño en el campo visual, en el nervio óptico. El primer grado 1 del glaucoma encontramos un agrandamiento de la mancha ciega que corresponde al nervio óptico. Esta es la zona nasal y esta es la zona temporal. Entonces, en el grado 1 de glaucoma encontramos esto, no hay esto, solamente agrandamiento del punto de Mariotte que se llama signo de Seidel. En el glaucoma ya grado 2 encontramos agrandamiento del punto de Mariotte, el signo de Seidel, y el escalón nasal de Roene. Aquí la parte superior, este es el eje de coordenadas cartesianas ortogonales, han llevado en matemáticas, o ya se han olvidado, y en el colegio. Y entonces aquí, la parte superior a la línea horizontal está diferente daño que en la inferior en este caso, ¿no? Esto se llama escalón nasal. Hay un escotoma en la parte inferior que es menos en la parte superior. Entonces, escalón nasal de Roene, que normalmente no existe en un campo visual normal. Y el grado 3 del glaucoma, tenemos un escotoma arciforme, arqueado quiere decir, de Bejerrum, que está conectado el escalón nasal, el escotoma arqueado y el agrandamiento de la mancha ciega, glaucoma grado 3. Y después ya tenemos el glaucoma grado 4, que es este, donde solamente tenemos una isla de visión central, que hasta puede ser 20-20 de visión, 100%,
pero ya es la fase terminal, es una isla de visión también en la parte nasal, en la temporal, en este caso. Cuando el paciente tiene glaucoma, este es normal, una visión normal de un ojo, se tapa el ojo izquierdo y con el derecho mira así, o inversa, y cuando hay glaucoma hay escotoma periférico y pérdida de visión concéntrica, ¿no? En las etapas finales, pues solamente la parte central de las imágenes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Aumento de la resistencia de salida, ¿no? En el ángulo de la cámara anterior y dificultad de drenaje en los conductos colectores. Eso es, hasta ahí vamos a ir para que ustedes entiendan que esto ocurre cuando hay una oclusión en la malla trabecular. Pero cuando llega el líquido, el humor acuoso, hasta el canal de Slem y de ahí en adelante lo que no pasa es esta dificultad de drenaje en los tubos colectores. Entonces hay dos sectores, precanalicular y postcanalicular, de la oclusión de la salida del humor acuoso. ¿Cómo se hace el glaucoma? ¿Qué se usa para diagnosticar el glaucoma mejor? Tonometría simple, tomar la presión del ojo, tomografía, campos visuales, biomicroscopía, curva de presión diaria, gonioscopía y fondo de ojo. Todas esas cosas nos sirven para diagnosticar. Este es el tonómetro de Schiotz, que no le saquen foto porque este ya no se usa. Este es informativo solamente, era el primer canal, el primer tonómetro para hacer seguimiento de glaucoma y diagnóstico. Era muy inexacto y hacía diagnósticos falsos porque era muy difícil de manejar. Ahora es este es el tonómetro de aplanación de Goldman, es el gol estándar de los tonómetros. Hay una montonera de tonómetros que han debido ver también en la práctica, el tonómetro de viento, un soplido y mide la presión, pero eso sirve para rastrear solamente. El tonómetro, estos tonómetros, este de contacto, el de Goldman, nosotros vemos una imagen así en la lámpara de hendidura, está conectado, se toca el ojo previa anestesia, por supuesto, una gota de anestesia. Algunas personas se encogen así, pero hay que tomarles igual la presión. Entonces, el tonómetro, se aplica el cono en el ojo del paciente y se verifica aquí en qué lugar de este tornillo, aquí es 10, aquí es 20, aquí es 30 milímetros de mercurio, normales de aquí hasta aquí, ¿no es cierto?, de 10 a 20. Entonces, ¿en qué punto ocurre vemos esta imagen en la lámpara de hendidura? Hay el tonómetro Perkins, que es de aplanación también para usar en pacientes que están en cama. Este es el tonómetro de no contacto, de aire, que han debido ver en la clínica también. No sé si le habrán mostrado, no creo. Este es digital, todos los tonómetros, este es digital, hace contacto con el ojo, con la córnea, y marca en digital, en números digitales acá, la presión aproximada. Y este es otro tonómetro que existe de gatillo de contacto, pero eso es para hacerles a los niños, sobre todo ni se siente. Entonces también son de rastreo la mayoría. Este sí es de contacto igual que el de Goldman. Ponen una gota de anestésico y toman la presión y encuentran una presión intraocular hasta 20, es normal. Si está entre 20 y 23, ya paran las orejas y dicen hagamos nomás un campo visual y una tomografía del nervio óptico, ¿no? Una OCT. Y a patológico de 24 para arriba, decimos este tipo tiene glaucoma, casi seguro. Peor si miran algo en el nervio óptico. La presión intraocular, ya saben, 5 milímetros de mercurio, varía de toma a toma, puede variar durante el día y tiene su pico en la madrugada. Sirve para el diagnóstico y el tratamiento del glaucoma. La presión intraocular es nuestra guía para ir viendo cómo va el tratamiento. Normalmente se convoca al paciente para verlo después de 3 meses, una vez que está estabilizada la presión, y a los 3 meses vemos cómo sigue. No hay que hacerle campos visuales cada 3 meses, una vez al año es suficiente. Pero el control de la presión es mejor hacerlo al comienzo cada 3 meses y después cada 6 meses.
Entonces, esta es la curva de presión diaria, se mide cada 2 o 3 horas, las 24 horas, que también nos sirve para hacer el diagnóstico del glaucoma, de alteraciones en el drenaje. La tomografía se ocupa muy poco y esto sí se ocupa la gonioscopía. Este es un lente de contacto que va acoplado en un cono y tiene un espejo en un lado, ahí hay de 4 lados también para facilitar. Se mira con la lámpara de hendidura a través del espejo el ángulo de la cámara anterior para ver si se trata de una oclusión del ángulo de la cámara anterior o el ángulo de la cámara anterior está abierto, entonces podemos decir es glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Aquí está. Este viene, que miramos, se aplica sobre la córnea del ojo del paciente con una gota previa de solución viscoelástica y se mira por el espejo, con la lámpara de hendidura a través del espejo por reflexión el ángulo de la cámara anterior y vemos a cuánto está abierto, cuánto de apertura tiene. Estos también son otros modelos de tonómetro. Aquí está clarito. Ustedes miran con el aparato y ven aquí al ángulo de la cámara anterior. Si está tapada la malla trabecular es ángulo cerrado, si no se la ve. Pero si se la ve la malla trabecular como en el punteado y hay por donde pase pero no pasa, entonces glaucoma de ángulo abierto. Y la biomicroscopía, el examen con la lámpara de hendidura, que nos sirve para ver si no hay alguna enfermedad que esté produciendo la elevación de la presión intraocular o la oclusión de la salida del humor acuoso, como las iridociclitis, ¿no? Pseudoexfoliaciones capsulares, ¿no? En el glaucoma agudo se puede ver también edema corneal, congestión ciliar y conjuntival, etcétera. Todo eso con la biomicroscopía. El tratamiento: mantener la presión intraocular normal. Eso nos sirve como referencia. Y con el examen que hacemos una vez cada año de campos visuales, podemos saber si el tratamiento que se llevó durante ese otro año hay que modificar o no. Si se mantiene el campo visual con las mismas alteraciones que un año atrás, hay que mantener el tratamiento, pero si vemos que está comenzando a aumentar, hay que modificar el tratamiento para controlar mejor la presión intraocular. El tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico, básicamente. El tratamiento médico en los glaucomas de ángulo cerrado principalmente se usa la pilocarpina, que cierra la pupila y bloquea la producción de humor acuoso en cierta medida. Al cerrarse la pupila, se abre el ángulo, ¿no es cierto? Y drogas adrenérgicas, la epinefrina, esto dilata la pupila, pero en realidad este tipo de medicamentos a muy bajas concentraciones se usa para inhibir la producción de humor acuoso, sobre todo en pacientes que tienen glaucoma pigmentario, que es un tipo de glaucoma que el pigmento se acumula en la malla trabecular y ocluye. Y las drogas beta bloqueadoras como el timolol, que se usa desde hace 1000 años, creo, inhibe la producción de humor acuoso. Esas son las drogas básicas que se usan para el glaucoma. Cuando pese a los medicamentos no se controla la presión intraocular y el ángulo está abierto, se puede hacer fotocoagulación, ¿no?, en la malla trabecular, trabeculoplastía se llama eso. Con láser se da puntos de láser, 60 puntos en cada mitad del ángulo, para tratar de producir retracción de la malla trabecular y que el humor acuoso pase con mayor facilidad al canal de Slen. Eso sirve en un 15% de los pacientes, porque la mayor parte de los glaucomas de ángulo abierto no están en la malla trabecular, están del canal de Slen para adelante, y este láser no sirve para nada en ese caso. Esto es la cirugía histórica que sigue siendo la mejor de glaucomas, la trabeculectomía. Se hace una delaminación en cuadro de la esclerótica, se corta la parte del canal de Slen, se hace una iridectomía, entonces el humor acuoso pasa a través de la iridectomía por este cubículo de drenaje que hemos hecho y pasa como se ve aquí.
de la cámara posterior a la cámara anterior, directo, y por acá sale en la delaminación abajo de la conjuntiva. Y por aquí sale el humor acuoso que no podía salir por la malla trabecular y controla la presión intraocular. Se llama trabeculectomía y es la mejor cirugía que existe hasta la fecha, pese a que hay válvulas y una serie de cosas para poner, pero esta es la mejor. Y esto se usa, la iridotomía con YAG láser, otro tipo de láser, que se usa en los pacientes que tienen glaucoma por oclusión, por seclusión de la pupila o por alguna alteración que no está dejando pasar el humor acuoso de la cámara posterior a la anterior, como cuando hemos hablado del iris bombé, cuando hay seclusión de la pupila, se adhiere la pupila al cristalino, no hay por donde pase el humor acuoso, entonces fabricamos un orificio con el YAG láser para que a través de ese orificio, que se llama iridotomía, para que a través de ese orificio pase y despegue la sinequia que hay y recupere la funcionalidad del ángulo. El glaucoma crónico congestivo, entonces, evoluciona de manera periódica y en ciclos. Cuando el paciente entra a la oscuridad, la pupila se abre y el ángulo se cierra, porque al dilatarse la pupila, el iris se insinúa sobre la córnea, en el ángulo y lo cierra. Y se produce dolor, disminución de la visión, pero no por el glaucoma, sino por la presión que se eleva tanto que presiona las fibras nerviosas. Enrojecimiento del ojo, presión intraocular elevada, edema de la córnea, congestión ciliar, ¿no? Ángulo de la cámara anterior muy estrecho, cierre angular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que alguna vez ya creo que les dije, es el paciente que no va al cine porque le duelen los ojos cuando entra al cine. ¿Pero por qué le duelen los ojos? Porque tiene glaucoma crónico congestivo, probablemente es lo primero que tienen que ustedes sospechar de ese paciente. Porque al entrar a la oscuridad en el cine, en las penumbras, la pupila se dilata. Cuando ustedes alumbran, se cierra la pupila cuando alumbran con una linterna del ojo, ¿no? Pero cuando le ponen a la oscuridad, se dilata. Al dilatarse, el ángulo se cierra, quiere decir que tiene un ángulo estrecho y se cierra, y produce dolor de los ojos. Son manifestaciones de glaucoma crónico congestivo, y que en las noches dice me duelen los ojos, despierto con dolor de los ojos. Ese es el glaucoma crónico congestivo, una manifestación llamativa de un glaucoma de ese tipo. Cuando está en periodo de calma el glaucoma, solamente encontramos una presión de 25 y miramos que el ángulo está estrecho, le ponemos pilocarpina y con 2 gotas de pilocarpina en el día el paciente se la pasa bien, hasta cuando se toma una conducta definida. Pero en los casos de que sea necesario, en las crisis de hipertensión ocular por ángulo estrecho, se usa pilocarpina cada 15 minutos para bajar la presión, ¿no? Inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, una acetazolamida cada 6 horas, para bajar la presión y tomar la conducta que el caso requiera, trabeculectomía, iridotomía o lo que se necesite. Este es el ojo del glaucomatoso, ¿no? En glaucoma agudo. Dolor intenso, brusco, con edema de la córnea, ¿no? Y dolor hasta tipo cólico en estos pacientes, y vomitan por la presión intraocular. Entonces son manifestaciones previas de glaucoma crónico congestivo. Ha habido en la literatura de oftalmología, hay casos que han sido operados de vesícula, ¿no? O de otras patologías abdominales cuando el vómito era por una presión alta en el ojo, o los han operado de un hematoma subdural sin que exista por el dolor ocular. Entonces, lo primero que ustedes tienen que mirar es ver el ojo cómo está, alúmbrenle los ojos con una linterna, y si ven una pupila grande ovalada en vertical más que en horizontal, edema de la córnea, que la van a ver opaca la córnea, y el ojo está hiperémico y doloroso, como Villa a la esquina, no le van a pelar, es glaucoma de este tipo, glaucoma agudo. Así, el edema de la córnea, se ve como no es lustrosa la córnea, es irregular la superficie, y peor si hay una dilatación ovalada, dolor
y opacificación del cristalino. Con una linterna hacen el diagnóstico del glaucoma. Y en el fondo de ojo, la papila congestiva, vean los vasos están congestivos. Aquí tenemos una depresión con expulsión de los vasos hacia la nasal. No se olviden, si los vasos están en el centro, no van a sospechar el glaucoma. Pero si hay toda esta zona atrófica blanca, ¿ah?, en el nervio óptico, en el disco óptico, con los vasos acá, lo primero que tienen que sospechar es glaucoma. Peor si hay las otras cosas que antes hemos visto. ¿No ven? Las venas están dilatadas, ¿no? Y hay pulso arterial. El pulso arterial en el organismo humano, en el único lugar que es patológico, es en el nervio óptico. Es patológico el pulso arterial. Pulso venoso no es. Ustedes presionan un poco el ojo cuando están viendo el fondo de ojo y van a ver que la vena pulsa, la arteria no pulsa. Pero cuando pulsa la arteria es patológico, es glaucoma. Aquí tenemos en la biomicroscopía con la lámpara de hendidura, vemos edema de la córnea otra vez, humor acuoso turbio, si podemos mirar con la lámpara de hendidura, tenemos la salida de proteína, de albúmina a la cámara anterior y el humor acuoso está turbio. El cristalino está opaco, ¿no? La pupila dilatada en vertical y la cámara anterior poco profunda. Si miran en la lámpara de hendidura van a ver así. El espacio entre la córnea y el iris es casi nada, es poquito. Gonoscopía. En la gonioscopía vamos a ver el ángulo, aquí estamos viendo el ángulo de la cámara anterior y no se ve la malla trabecular, ángulo cerrado, ¿no? Entonces en la patogenia es por bloqueo del ángulo de la cámara anterior en la raíz acá, en la raíz de salida del iris, ¿no? Y esto ocurre, este tipo de glaucoma agudo ocurre solamente en ángulos estrechos, no es en ángulo abierto, es glaucoma ángulo cerrado. El tratamiento médico intensivo, entonces, instilación frecuente de miótico, la pilocarpina cada 15 minutos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida o manitol también se usa, ¿no? Y este tipo de glaucoma crónico, congestivo o agudo es siempre quirúrgico, siempre hay que operar. No se puede manejar un paciente en estas condiciones con gotitas o con medicamentos. Y el glaucoma congénito, ¿no?, que viene desde el nacimiento por una alteración en la formación embrionaria del ángulo de la cámara anterior. Aquí hay restos embrionarios que están ocluyendo la trabécula, la malla trabecular. Así van a ver los glaucomas. El ojo está con la córnea grande, megalocórnea o buftalmos. Este no es, pero este sí, es bien manifiesto. Este es un paciente con glaucoma congénito, ¿no? En el buftalmos hay aumento del tamaño de la córnea y del globo ocular, ¿no? Hasta 16 milímetros. Imagínense, mira, aquí no se ve la esclerótica, aquí un poquito. Y acá está opaca la córnea por la presión intraocular alta, por el edema. Y el buftalmos, entonces, cuando, aparte de que la córnea es enorme y el globo ocular es grande, hay una rotura de la membrana de Descemet, que aquí se la ve, se ven los pliegues que son roturas de la membrana de Descemet. Eso ya se llama buftalmos. Megalocórnea, más de 13 milímetros ya se dice megalocórnea. Y esto, cuando ven un niño que tiene glaucoma, esta es la característica. El niño trata de cerrar el ojo, está lagrimeando constantemente, ¿no? Y trata de cerrar el ojo, tiene fotofobia, le molesta la luz. Lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. Lagrimeo, trata de cerrar el ojo, ¿no?, y le molesta la luz. Esta es la evolución de la excavación de la papila para que ustedes con su oftalmoscopio miren el fondo de ojo y puedan sospechar de un glaucoma. Este es casi normal, pero ya está un poquito empujado hacia la nasal. Aquí hay una depresión que es casi fisiológica, pero es grado, aquí tienen 10 grados de atrofia, más o menos, aquí 20 o 30, aquí 40 o 50, y así va
viéndose la atrofia, cómo va evolucionando. Aquí la malla trabecular de la esclerótica con la salida empujada bien hacia la nasal, igual acá menos, ¿no es cierto? A la medida en que va evolucionando la enfermedad se va destruyendo más nervio óptico y eso es irreversible. Este paciente ya probablemente tiene una visión por una isla de visión solamente, como mirar por el hueco de una llave. Y el diagnóstico en el glaucoma congénito es igual que en el adulto, sino que se hace el diagnóstico con el paciente dormido, se hace tonometría con el tonómetro de mano, se mide el diámetro corneal, se ve el fondo de ojo y se hace gonioscopía, se hace todos los exámenes pero en el quirófano. Y en este caso el tratamiento quirúrgico en estos tipos de glaucoma se hace goniotomía cuando hay sinequias, adherencias en la periferia. Se pone viscoelástico en la cámara anterior y esto es un goniótomo que se entra por el canal de Slem y se corta el ángulo, todas las estructuras embrionarias que están ahí para recuperar la filtración a través del ángulo. Se hace la cateterización por trabeculotomía también, ¿no? Y si no funciona, de todas maneras, o si vemos que no está recuperando la forma del ángulo de la cámara anterior, hacemos la trabeculectomía, que aquí solo nos falta hacer la otra ventana y hacer la iridectomía. Estos son los mecanismos que ocluyen la salida del humor acuoso. Mecanismo de obstrucción del drenaje. Aquí está ocluido el ángulo de la cámara anterior, aquí menos ocluido, pero igual ahí tiene un porcentaje de oclusión y aquí no hay pasaje tampoco. Otro factor que ayuda a la presentación del glaucoma en enfermedad ocular es la pseudoefoliación, la efoliación capsular. ¿Qué es esto? Aquí ven como un festoneado en el borde de la pupila. Eso es pseudoefoliación, corresponde a esto. Hay una virutilla sobre la cápsula anterior del cristalino. Esta es la pupila, este es el iris, y aquí vemos, al dilatar la pupila, vemos como una virutita que hay encima, aquí igual. Eso es pseudoefoliación. Se van liberando estas partículas y van y ocluyen el ángulo de la cámara anterior, producen glaucoma por oclusión de ángulo abierto. Y la afaquia también. Afaquia ya saben qué es, ¿no? Afaquia es el ojo que no tiene cristalino. Afaquia. Pseudofaquia es cuando tiene un lente intraocular operado de catarata, digamos, ¿no? Y fáquico es el que tiene su ojo normal. Entonces, algunas veces por X o Z razón operan a un paciente, le sacan el cristalino o se ha luxado el cristalino igual y no se hace una iridectomía o una iridotomía con láser para que circule el humor acuoso. Entonces el humor vítreo ocluye la pupila y hay elevación de la presión, glaucoma de afaquia se llama también. El tratamiento es hacer una iridotomía con láser aquí y se resuelve el problema. Esta es una uveitis que ha producido una seclusión de la pupila y forma un iris bombeo, un iris en llanta, como hemos visto antes. Y lo primero que hay que hacer en estos pacientes, ¿no? Por seclusión, aumenta la presión, parece una llanta de auto, ¿no ven? Hacen una iridotomía con un YAG láser, un orificio, para que circule a través de ese orificio el humor acuoso, y es como pinchar la llanta, se afloja todo ese abombamiento que había y el humor acuoso comienza a circular por donde corresponde. Este es iris bombé también por seclusión pupilar, la misma cosa. Y los factores que producen elevación de la presión intraocular, sobre todo en personas que tienen ángulo abierto, atrofia del iris, porque el pigmento del iris tapona el ángulo. Pseudoefoliación, que es esto que les acabo de explicar. Rubeosis del iris, en neovascularización del iris y del ángulo. Por neovascularización se tranca el ángulo, la malla trabecular, y no deja salir al humor acuoso. Rubeosis del iris, ¿no es cierto? Precipitados queráticos, pacientes con uveitis. Estos precipitados queráticos, que son proteínas, van y ocluyen el ángulo de la cámara anterior también. Edema epitelial, células en la cámara anterior que ocluyen el ángulo y cámara anterior poco profunda en ángulo cerrado.
neovascularización del borde de la pupila, quiere decir que el ángulo también está neovascularizado. Aquí también está neovascularizado, con glaucoma, con dilatación de la pupila vertical, y aquí también neovascularización de todo el segmento anterior con iris abombado por la oclusión en la pupila. En los traumas también por hemorragia, en la cámara anterior del ojo se llena de sangre y la sangre mismo bloquea, la parte sólida de la sangre bloquea el ángulo de la cámara anterior. En los facogénicos, las luxaciones o subluxaciones del cristalino producen también glaucoma, principalmente la luxación. Aquí tenemos el cristalino que está luxado hacia la cámara anterior, y por salida también de elementos químicos del cristalino en los glaucomas facogénicos. Aquí tenemos catarata hipermadura con salida de proteínas de albúmina a la cámara anterior, que vean que va trancando el ángulo de la cámara anterior y produce también elevación de la presión con glaucoma. Y el faco anafiláctico por hipersensibilidad a la proteína de la catarata hipermadura produce elevación y bloquea la salida del humor acuoso también. Todos los tratamientos son tratar la causa en el glaucoma. En estos casos de cataratas y facogénicos, sacar el cristalino y poner un lente intraocular es el principal tratamiento de los glaucomas facogénicos. ¿No? Dilatar la pupila también si es necesario, y usar antibióticos en procesos inflamatorios o infecciosos como la iritis, la iridociclitis, etc. Y usar también corticoides. No sé si tienen preguntas de glaucoma. Si tienen algunas preguntas. Una parte, pero eso de la operación del glaucoma congénito ¿es curable? O sea, claro. ¿puede recuperar la vida? Claro, no. Lo que pasa es que una vez que la lesión ha dañado el nervio, eso no retrocede. Eso en el glaucoma tienen que meterlo acá. Si perdiste el 10% del campo visual por glaucoma, ese 10% nunca más en la vida lo vas a recuperar. Por eso es que tras que nace el niño, si sospechamos, vemos las córneas que son grandes. Por eso cuando ven un niño que tiene los ojos grandes, y si el papá tiene los ojos como los míos, van a decir, este no es su hijo o tiene glaucoma. Y la mamá ojos chicos, peor todavía. Entonces, ustedes tienen que mirar ojo con córnea opaca o córneas grandes. Hay que tomar la presión para descartar el glaucoma primero. En otras partes, antes de que el niño salga den de alta a la madre con su hijo, tienen que examinarlo al niño si tiene o no glaucoma. El oftalmólogo tiene que dar de alta. Si no, no lo dan de alta. Aquí uno se sale nomás, ¿no? Pero ustedes, como ya saben, porque han estudiado en la Gabriel, ya saben que a los niños recién nacidos hay que echarle una miradita, aunque sea con una linterna, para ver si encuentran unas córneas muy grandes, o si ven que hay una córnea medio opaca, o algo de eso que les llame la atención, y mándenlo que le tomen la presión y le midan la córnea y le miren el fondo de ojo, ya que eso haga el especialista. Pero lo que se ha dañado no se recupera. Lo que se hace en estos casos de los niños, operarlos para evitar que se dañe. Tras que yo le tomo la presión a un recién nacido y encuentro que tiene 20 de presión o 25 de presión, yo lo comienzo a tratar para evitar de que se dañe. Porque una vez dañado, adiós. Por eso hay que operar o hay que tratar lo antes posible. En los niños sobre todo. En todo. En el glaucoma, en todo. ¿Y no tienen otra pregunta? ¿Estaba bien? Esa era la curiosidad. Gracias. Todos los glaucomas, lo que dañaron, adiós. ¿Hay glaucomas normotensión? Hay por eso les dije, son 2 de las 3, presión alta, daño del nervio óptico y alteración del campo visual, son 3. Pero si hay daño del nervio óptico y alteración del campo visual y la presión está con 14, yo sospecho glaucoma. Y si veo esto así, el fondo de ojo así con una depresión grande en panal de abeja, con los vasos tirados hacia la nasal,
no hay para qué pelarle, y Sí. le haces un campo visual y vas a tener la característica del grado que tiene este, que seguramente ya va a tener un escalón nasal de Roene y una alteración de la mancha ciega, etcétera, ¿no? Y si por algún descuido, ¿cuánto tiempo de evolución tiene desde que nace hasta que ya pierde la visión por un glaucoma que no sea progresivo? No, es que puede nacer ya sin visión, ya puede nacer ciego, pero no todos, la mayoría nacen con visión. Por eso es que es importante que ustedes, que son médicos, pero si van a ser pediatras o ginecólogos, cuando sale el niño, dígale al que lo va a recibir, mírele los ojitos, porque es que la gente no mira los ojos para nada. A ver, en la facultad les han enseñado alguna vez en anatomía de los ojos. No, ¿ves? Fisiología de los ojos les han enseñado tampoco. Entonces, el humano no tiene ojos cuando uno estudia medicina. Por eso, claro, no le enseñan. Entonces no le dan pelota cuando nace el niño, no le miran la plantita, le miran la caderita, pero no le miran los ojos. Van a ver ustedes cuando lleven pediatría o cuando lleven ginecología. Cuando reciban al niño, se van a fijar a ver si miran los ojos el médico. Pero ustedes tienen que mirar, porque tener un niño ciego por negligencia de un médico que no ha mirado con una linterna, aunque sea, o que toque el ojito, con el ojo cerrado por párpado, ¿no? Entonces eso es importante. Por culpa del que no le tocó el ojo, no le miró con una linterna, ese niño puede ser ciego después. ¿No ven? Y además se ve de lujo un médico general que recibe un niño, llévelo donde el oculista, que lo vea. Le está salvando la vida. ¿No ven? ¿Tienen otra pregunta? Nada más. Bueno, es la última clase. Espero que, oye, han habido hartos pues que no han pasado en el primer examen. Por favor, son temas sencillos, preguntas sencillas. Léanlo por lo menos. Nadie puede salir de médico si no aprueba oftalmo. Aunque haya aprobado anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología y todos los libros grandes, si no aprueba salud pública no sale tampoco. Así que ustedes tienen que estudiar. Lean, no tienen tiempo para la otra semana y sacarse 100, por favor. Quiero que se saquen 100 todos. ¿Ya? De acuerdo.